La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se busca resolver problemas, es organizado y garantiza la producción de conocimiento o de alternativas de solución viables. Investigar requiere conocer, analizar y definir los enfoques, los modelos y los diseños de la investigación que se pueden utilizar. Buenos días. Hablaremos de los enfoques de la investigación. Durante mucho tiempo, la humanidad ha presentado diferentes corrientes del pensamiento, tales como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología y el estructuralismo. Estos enfoques han dado origen a dos rutas básicas. A mediados del siglo XX, estas corrientes se popularizaron y formaron el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. Según Hernández Sampieri, el enfoque cuantitativo de las ciencias sociales se origina en la obra de Augusto Comte en 1798-1857 y Emilio Durkheim 1858-1917. Ellos proponen que el estudio sobre los fenómenos sociales requiere ser científico, es decir, susceptible a la aplicación del mismo método científico que se utilizaba con considerable éxito en las ciencias naturales. Sostenían que todas las cosas o fenómenos pueden medirse. A esta corriente se llamó positivismo. Por otro lado, el enfoque cualitativo, que tiene su origen en otro pionero de las ciencias sociales, Max Weber, 1864-1920, quien introduce el término Western o entendimiento, reconociendo que además de la descripción y medición de variables sociales, deben considerarse los significados subjetivos y el entendimiento del contexto donde ocurre un fenómeno. Weber propone un método híbrido, con herramientas como los tipos ideales, en donde los estudios no sean únicamente de variables macrosociales, sino de instancias individuales. Grinnell, 1997, en Hernández Sampieri, dice que en términos generales los dos enfoques cuantitativo y cualitativo utilizan 5 fases similares y relacionadas entre sí. A. Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. B. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. C. Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. D. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. E. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y o fundamentar las suposiciones e ideas, o incluso para generar otras. El enfoque cuantitativo surge en los siglos XVIII y XIX en el proceso de consolidación del capitalismo y en el seno de la sociedad burguesa occidental. Su racionalidad está fundamentada en el cientificismo y el racionalismo, como posturas epistemológicas institucionalistas. Hernández Sampieri lo define como una recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento. Hace referencia a que utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población.
Según él, el enfoque cuantitativo por lo común se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueba hipótesis según Grinnell 1997. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y este es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente definido. El enfoque cuantitativo mantiene un profundo apego a la tradicionalidad de la ciencia y utilización de la neutralidad valorativa como criterio de objetividad. No se interesa en la subjetividad de los individuos. En términos generales, según Hernández Sampieri, un estudio cuantitativo regularmente elige una idea que transforma en una o varias preguntas de investigación relevantes. Luego de estas deriva hipótesis y variables. Desarrolla un plan para probarlas. Mide las variables en un determinado contexto. Analiza las mediciones obtenidas, con frecuencia utilizando métodos estadísticos, y establece una serie de conclusiones respecto a las hipótesis. Propone relaciones entre variables con finalidad de arribar a proposiciones precisas y hacer recomendaciones. Por ejemplo, la investigación de comunicación en que Rogers y Weissein en 1969 proponen que la comunicación interpersonal resulta más eficaz que la comunicación de medios en las sociedades rurales. Se espera que en los estudios cuantitativos los investigadores elaboren un reporte con sus resultados y ofrezcan recomendaciones que servirán para la solución de problemas o en la toma de decisiones. Referente a las características del enfoque cuantitativo, usa la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. De acuerdo a Rotary, citado por Grinnell 1997, para generar conocimiento el enfoque cuantitativo se fundamenta en el método hipotético deductivo, considerando las siguientes premisas. Primero, delineamos teorías y de ellas derivamos hipótesis. Segundo, las hipótesis se someten a pruebas utilizando los diseños de investigación apropiados. Tercero, si los resultados corroboran las hipótesis o son consistentes con estas, se aporta evidencia en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones e hipótesis. Según Grinnell y Criswell 1997 en Hernández Sampieri, la forma confiable para conocer la realidad es a través de la recolección y el análisis de datos, de acuerdo con ciertas reglas lógicas. Si éstas se siguen cuidadosamente y los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, las conclusiones derivadas tendrán validez, es decir, la posibilidad de ser refutadas o de replicarse con la finalidad de ir construyendo conocimiento. Por lo común, en los estudios cuantitativos se establece una o varias hipótesis, suposiciones acerca de una realidad. Se diseña un plan para someterlas a prueba. Se miden los conceptos incluidos en las hipótesis y variables y se transforman las mediciones en valores numéricos, datos confiables, cuantificables, para analizarse posteriormente con técnicas estadísticas y extender los resultados a un universo más amplio, o para consolidar las creencias formuladas en forma lógica en una teoría o un esquema teórico.
Tales estudios llevan la esencia en su título: cuantificar y aportar evidencia a una teoría que se tiene para explicar algo. La teoría se mantiene hasta que se refute o se alcance una mejor explicación. Un estudio se basa en otro. Los estudios cuantitativos se asocian con los experimentos, las encuestas con preguntas cerradas o los estudios que emplean instrumentos de medición estandarizados. Además de la interpretación de los estudios, hay una humildad que deja todo incluso e invita a seguir investigando y mejorar el conocimiento, poniendo a disposición de otros investigadores todos los métodos y procedimientos. Por su parte, el enfoque cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa, etnográfica, es una especie de paraguas en el cual se incluye una variedad de técnicas y estudios no cuantitativos, según Grinnell en 1997. Según Hernández Sampieri, el enfoque cualitativo utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación. Se pregunta qué características destacan en el enfoque cualitativo a la investigación. Las investigaciones cualitativas también son guiadas por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre la pregunta de investigación e hipótesis preceda, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, al menos en su intención, a la recolección y el análisis de datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para refinarlas y responderlas o probar hipótesis. En el proceso se mueven dinámicamente entre los hechos y su interrelación en ambos sentidos. Como se observa, su alcance final muchas veces consiste en comprender un fenómeno social complejo. El énfasis no está en medir las variables involucradas en dicho fenómeno, sino en entenderlo. El enfoque cualitativo busca principalmente dispersión o expansión de los datos o información, mientras que el cuantitativo pretende intencionalmente acotar la información, medir con precisión las variables del estudio. El enfoque cualitativo, a veces referido como una investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de paraguas en la cual se incluye una variedad de técnicas y estudios no cuantitativos, según Grinnell en 1997. Dentro de la variedad de enfoques cualitativos existe un común denominador que podríamos situar en el concepto de patrón cultural, según Colby 1996, que parte de la premisa que toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender cosas y eventos. Esta cosmovisión, a manera de ver el mundo, afecta la conducta humana. El estudio de los modelos culturales, que son marcos de referencia para el actor social y que están construidos por el inconsciente, lo transmitido por otros y la experiencia personal, son entidades flexibles y maleables que se tornan en el objeto de estudio de lo cualitativo. El enfoque cualitativo, a veces referido como una investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de paraguas en el cual se incluye una variedad de técnicas y estudios no cuantitativos, según Grinnell, 1997.
Dentro de la variedad de enfoques cualitativos existe un común denominador que podríamos situar en el concepto de patrón cultural, según Colby 1996, que parte de la premisa de que toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender cosas y eventos. Esta cosmovisión o manera de ver el mundo afecta a la conducta humana. El estudio de los modelos culturales, que son marcos de referencia para el actor social y que están construidos por el inconsciente, lo transmitido por otros y la experiencia personal, son entidades flexibles y maleables que se tornan en el objeto de estudio de lo cualitativo. En términos generales, los estudios cualitativos involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales como observaciones no estructurales, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, inspección de historias de vida, análisis semántico y de discursos cotidianos, interacción con grupos o comunidades e introspección. Algunas de las principales características del enfoque cualitativo es: tiene una perspectiva holística, considera el fenómeno como un todo. Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos. Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. No suele probar teorías o hipótesis. Es principalmente un método de generar teorías e hipótesis. En general no permite un análisis estadístico, se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto. Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la interacción con los sujetos que estudian. Es el instrumento de medida. Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los dos últimos. Debe eliminar o apartar sus prejuicios y creencias. Patton, en Hernández Sampieri, 1980-1990, define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y manifestaciones. Un estudio cualitativo busca comprender su fenómeno de estudio en su ambiente usual, cómo vive, se comporta y actúa la gente, qué piensa, cuáles son las actitudes, etc. Newman, 1994, en Hernández, sintetiza las actividades principales del investigador cualitativo con los siguientes comentarios. El investigador observa eventos ordinarios y actividades cotidianas tal y como suceden en sus ambientes naturales, además de cualquier acontecimiento inusual. Está directamente involucrado con las personas que se estudian y con experiencias personales. Adquiere un punto de vista interno, desde adentro del fenómeno, aunque mantiene una perspectiva analítica o una distancia específica como observador externo. Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situación. Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o cuadros humanos para generar descripciones bastante detalladas. Sigue una perspectiva holística. Los fenómenos se conciben como un todo y no como partes e individual. Entiende a los miembros que son estudiados y desarrolla empatía hacia ellos. No solamente registra hechos objetivos fríos. Mantiene una doble perspectiva, analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio. Observa los procesos sin irrumpir, alterar o imponer un punto de vista externo, sino tal y como son percibidos en los actores del sistema. Es capaz de manejar paradoja, incertidumbre, dilemas éticos y ambigüedad.